¿Les pasa eso? ¿Sí? Y quiero invitarles esta tarde a pensar cuáles son las cosas que nos hacen sentir en casa. No sé si lo piensan, pero ¿qué son las cosas que si pasan uno las disfruta? ¿Y qué son los elementos, cuando, por ejemplo, cuando volvamos a casa mañana? ¿Y qué son las cosas cuando lleguemos que nos hacen sentir en casa? Que son las cosas que cuando pasan vos agarrás y decís, esta es mi casa, este es mi lugar y me gusta estar acá. ¿Qué son las cosas particulares de tu hogar o de tu lugar que te hacen querer volver? ¿Cuántos quieren volver a casa? Menos todavía levantar la mano, pero bueno, puede tener que reformar la administración, pero la mayoría quiere volver a casa. Ok, gloria a Dios. Entonces, ¿qué son las cosas que cuando llegues te hacen sentir en casa, viste? Cuando yo era chico me guiaba por algún programa de la tele y qué sé yo, no sé, Mary Ingalls estaba siempre esperando a Michael Landon en la puerta, ¿no? Y el perro le corría alrededor y todo. Y a veces después la cosa de todos los días se da diferente, pero yo sigo pensando que las cosas que me hacen sentir en casa a veces son cosas pequeñas, no son las grandes cosas, ¿sí? A veces son cosas chiquititas. Hace unos meses uno de mis hijos que vivía en Córdoba volvió por unos meses a casa antes de volverse a la tarea que está haciendo, y de pronto el sábado a la mañana temprano es el único momento que si Marisa, mi esposa o yo no estamos de viaje o alguno de mis hijos no está de viaje, es el único momento, si hay un momento que vamos a coincidir los cuatro, es el sábado a la mañana. Entonces resulta que el sábado a la mañana temprano es como que es nuestro, ¿no? Entonces nadie plantea nada, no importa qué hora se acostó cualquiera de los varones el viernes, el sábado tempranito va a sonar el despertador y es nuestro momento de tomar mate y de estar juntos y charlar un rato. Y tengo un patio a la salida de la cocina y grande, y hace un par de meses estaba justo Joaco de visita en casa en medio de uno de los viajes y me levanté temprano y preparé el mate, ¿no? Y me senté en el patio, solcito, y vino mi esposa con el diario que nos había tirado el diariero, y mis hijos se sentaron también, los dos cansados, y vino mi perro Pupu, yo tengo un mastín inglés de 60 kilos, y vino Pupu, me puso la cabecita en la pierna, y estaba el solcito, y yo miré y dije, la vida es perfecta, no necesitaba más. Estaba mi esposa, mis hijos, el mate, charlamos, tuvimos esas charlas de sábado a la mañana somnoliento, las conocen, ¿no? Está uno ahí, entonces uno de mis hijos dice, y el otro dice, ¿qué? Mirá, Eso fue todo. ¿Sí? Y mi esposa me da vuelta al diario y dice, ¿viste esto? Yo no veo nada, ¿no? Sobre todo si no tengo... Pero le digo que sí, porque ella le hace bien. Y digo, uy, sí... Y mis hijos dicen, ¿pero qué? No, nada. Y ahí quedó, y eso todo, ¿no? Cada tanto una galletita Pupu y el mate, y es un momento de estar en casa. Y a veces hay charlas fundamentales que me hacen sentir en casa, pero también, de pronto, en casa es el único lugar donde puedo estar, por ejemplo, un rato y que no haga falta hablar. Y el amor igual está en el ambiente. Casi lo que me pasa a mí es que en cualquier otro lugar, y lo mismo le pasa a mi esposa, que casi en cualquier otro lugar donde estemos, es difícil estar en silencio, porque alguien no te va a dejar estar en silencio. Pero en casa es casi el único lugar donde charlamos todos, pero a veces no hace falta charlar nada. Quiero invitarte a pensar esta tarde qué son las cosas que te hacen sentir en casa. ¿Pueden pensar un minuto en eso? Y se lo quieren contar al de al lado, 2 o 3 cositas que vos digas, yo no vale incluir el televisor porque no es parte de la familia, ¿sí? Pero ¿querés contarle al de al lado en 5 minutos las cosas que te hacen sentir en casa? ¿Se animan? Bueno, esta es la parte que lo hacen. Cuéntenle al de al lado, 5 minutos. ¿Sí? Son las cosas que te hacen sentir en casa. ¿Y qué nos hace pensar, Un buen mate sentado con mi señora, charlando en la cocina.
de los problemas de la Ahí iglesia. está la Eso me hace sentir en casa. Sí, a veces sí, tenemos que profundizarnos y bueno, por ahí estamos pasando algo medio difícil con mi hijo. Vamos a sentarnos y charlar y ponernos de acuerdo y realmente a veces orar, ver cómo podemos encarar el tema, porque nuestro hijo estaba muy alejado de nosotros, y bueno, disfrutar de eso, de ese tiempo, apagar el televisor, porque es imposible a veces apagar el Ah, televisor. no, el televisor es... Nos cuesta, a nosotros no nos cuesta por dos más la televisión, Claro. pero bueno, tenemos que empezar a disfrutar de eso. En mi casa que mira televisión que yo, pero me encanta sentarme a charlar, tomar mate y charlar, digo, toma mate, vamos a charlar. Que nos olvidemos de todo. Y a veces decir, sentir en casa, como yo le digo a mi señora, vamos a sentarnos a charlar de nosotros. Porque siempre surge. Y nos sentamos a charlar y la hermana tal, y el hermano tal, y me contó, y el hermano tal, y la hermana tal le pasa aquello. Sí, porque por ahí cuesta hablar de Como uno está trabajando, llega de acá para allá, y decir sentarse y charlar de nosotros. y escucharte a ti. Nuestros hijos, los problemas de los hijos los tenemos todos. Tengo un hijo de 19, uno que cumple 20, y otro que cumple 18 años. Imagínate que tenga los problemas de todos jóvenes, y uno que tiene 10. Ahora nosotros tenemos, como él tiene el sábado, nosotros tenemos los miércoles. El miércoles a la noche nos juntamos toda la familia. Pase lo que pase, a las 8 de la noche estamos nosotros. Nosotros estamos intentando recuperar eso. Mi hijo estaba alejado, tiene 19 años. Y bueno, charlar de ese tema y que bueno. ¿Y en la iglesia qué cosas nos hacen sentir en casa en la iglesia? ¿Y qué son las cosas que tienen que estar? Porque vieron que nosotros le llamamos a la iglesia, hay figuras muy cercanas. En un momento consideramos a la iglesia la casa de Dios. Saben que la casa de Dios todos sabemos que no son los edificios, ¿no? O sea, cuando nosotros cerramos el templo, Dios no se queda guardado hasta la siguiente vez, se va. O sea, no vive ahí. Nosotros decimos bienvenido a la casa de Dios, pero Dios no vive en los edificios. Va cuando nosotros vamos y lo llamamos, lo invocamos, Él va. Cuando cerramos el templo, Él se va y va con nosotros, o sea, vive dentro nuestro. Pero ¿qué son las cosas que cuando estamos en esto, por ejemplo en esta casa de Dios que estamos construyendo esta noche un rato, qué son las cosas que me hacen sentir en casa? Yo siempre creo que compartir con el otro algo me genera de vínculo y me hace sentir en esta otra figura que dice la Biblia, que es la familia. Hijos todos de un mismo padre, bautizados, dice el apóstol Pablo, en un cuerpo, nos decimos entre nosotros hermanos. Y es otra figura fuerte, ¿no? Que busca generar mucha cercanía y mucha intimidad. Y que así como reconocemos las cosas que me hacen sentir en casa, en el lugar donde vivo, de donde tengo la llave, ¿cuáles son las cosas que me hacen sentir en casa cuando estoy con la familia de Dios? Vieron que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta, creo que es, después lo buscamos bien, pero le dice el apóstol Pablo a Timoteo, todo esto que te estoy diciendo es para que sepas cómo manejarte en la iglesia, que es el estandarte y la columna de la verdad. ¿Se acuerdan? ¿Vieron? La palabra columna es interesante. La palabra columna en griego es la palabra estilo. De hecho, un edificio se define por el estilo de las columnas. Aún las columnas que no se ven definen un estilo de edificio. Así que yo he venido pensando que, aunque todos creemos lo mismo y le apuntamos al mismo lado y estamos planeando pasar la eternidad juntos, el tema es que más allá de las diferencias de las congregaciones, también existen estilos de congregaciones. Y que igual que las columnas, hay congregaciones con diferentes estilos. Y que cosas que a veces discutimos de formas y las llevamos a la doctrina, en realidad es un error, porque la terminamos tratando de meter en versículos si hay que predicar con corbata o no, o cómo la mujer tiene que peinarse, etcétera, etcétera. Y por ahí en realidad lo que es una discusión de estilos. Los estilos definen un ambiente. Yo creo
en mi matrimonio que hay principios que deben ser los mismos en todos los matrimonios acá, que es yo, respetarnos, comunicarnos, pero también creo que incluso los matrimonios tienen cosas que definen su estilo, que también hay que definirlas. Para mí, por ejemplo, en mi matrimonio es importantísimo divertirme. Yo no enseño a todos los matrimonios que es un principio fundamental, pero para mí es importante. En parte porque yo la hincho a mi negra desde que me levanto hasta que me acuesto. No lo puedo controlar. Y si ella se engrana, peor me agarra como una compulsión de jorobarla más todavía. Hasta que en algún momento a Mari se le brota la raíz genética, se le sube la gallegada y me ha llegado a correr por la casa tirándome soda con 2 sifones tipo pistolera. Con todas las paredes chorreando, con 5 o 6 adolescentes de la iglesia durmiendo en casa, ¿no? Y yo, cuando María hace eso, lloro de la risa y ella más se calienta, ¿no? Cuando termina todo, nos reímos los dos. Y ninguno dice, no lo hagas nunca más. Es parte del ambiente en mi casa, es el estilo de mi casa. Por supuesto, yo no enseño que es un principio, pero en mi casa resultó que es importante. Creo que mucho de a veces la tensión y de la cosa las hemos resuelto divirtiéndonos y haciendo cosas que nos hacen reír. Yo creo que en la iglesia también, cada congregación tiene su estilo, que excede a las denominaciones. La denominación define tradiciones, vamos a hablar si está bien o mal, pero después para otro día, vamos a ponerle que están todas bien. Pero los estilos son otra cosa, tienen que ver con esto, con los ambientes. Son importantes cuidarlos porque una persona viene hoy al culto y vuelve al domingo siguiente, depende cómo se sintió. No entendió las canciones, no entendió el mensaje, no entendió la mitad de las palabras, ni que hablar, si oró con alguien entendió menos todavía. Pero vuelve si el ambiente le hizo bien. ¿Están de acuerdo? ¿No? O sea, hace un tiempo una mujer vino y me dijo, después del culto, vino a saludarme, contarme que era la primera vez, y yo le pregunté, bueno, ¿cómo te sentiste? Y me dijo esto, no entendí nada, me dijo, pero me gustó, el domingo que viene vuelvo. Yo me quedé pensando que raro una persona que no entendió nada, a la semana siguiente quiere reincidir. Pero es que se sintió bien. Habrá un poco del Espíritu Santo y otro poco que habrán hecho los hermanos y el ambiente sumó. Entonces esas cosas son las que finalmente me generan el sentido de pertenencia. Y yo quiero acá usar 4 palabras y ustedes me ayudan para que el que durmió la siesta las pueda retener. La primera es que es importante la pertenencia. ¿Se lo quieren decir a su hermano? Pertenencia. Sentirme parte de algo. Esto es súper importante, ¿no? En el sentido. Después la otra cosa que me es importante en casa es que haya provisión. Y no hablo solo de lo material. Yo me alimento de lo que mi esposa pone. Gloria a Dios. ¿Cuántos quisieran estar tomando mate, no? Mira que la palabra dice somos un cuerpo, con uno que disfrute ya están todos. Entonces yo creo que es importante que haya provisión, que haya en las manos de mi esposa comida para mí. Y no hablo de la comida del almuerzo, hablo de la otra, de la más valiosa, de la que no se compra en ningún lado. O mía para mis hijos y para mi familia entera. Es importante que haya provisión. ¿Están de acuerdo? ¿Se lo quieren decir también al del lado? Provisión. Que haya algo, ¿no? Eso es importante. La otra cosa que me parece súper importante es que uno sienta que ese lugar es de uno. Que uno tiene ahí herencia. Muchos años alquilé. Y yo me crié mudándome de un lugar a otro. Así que para mí no era ningún problema. Pero para mi esposa, que se había mudado una vez. ¿Sí? Se había mudado, bueno, 2 veces en su vida. Y se había mudado de Adrogué a Adrogué. Y de Adrogué a Adrogué de nuevo. O sea, su radio de mudanza eran 700 metros. Pero yo me mudé a Tierra del Fuego. Después volví a Adrogué. Después me mudé a Villa Elisa. Después volví a Bahía Blanca. Para mí mudarme no significaba nada. Pero para ella era todo un movimiento, ¿no? Y entonces yo en un momento me sentía mal
Y hablé con alguien y le dije, no tengo casa. Y le pedí que ore por mí. Y esta persona me dijo, ¿cómo no tenés casa? ¿Estás loco? Me dijo. Y dice, bueno, ¿sabes que tu hogar es donde tenés el corazón? Si además la escritura tiene tu nombre, mejor. Pero si la escritura tiene tu nombre y tu casa no tiene tu nombre, estás mal. Y siente ahí, pasaron años hasta que pude comprar mi casa. Pero siempre volví a casa. Porque yo tenía la certeza que ahí había herencia. Los miraba a mis hijos y dije, acá está la herencia. Acá hay, esta tierra es mía. No importa, la escritura decía que era de otro, pero yo sabía que lo valioso ahí llevaba mi nombre. Y me hacía sentir en casa. La otra cosa que siempre considero importante es que te celebren. ¿A alguien le gusta acá que lo celebren? ¿Sí o no? Llegar a un lugar que te diga, qué lindo verte. Que te mientan, a mí no me molesta que me mientan. Un abrazo. Siempre me preocupa que alguien esté en un culto y se vaya al culto y no lo haya saludado nadie. Que una persona puede estar en un culto una semana, 2 semanas y no se haya generado vínculo con alguien. Me parece que te celebren es parte de la cosa, ¿no? Cuando esta semana estuve solo. Mi hijo más grande, el trabajo lo mandó a un viaje, mi hijo más chico estaba de viaje ministrando y mi señora estaba predicando en un congreso. Entonces llegaba a casa y no había nadie. Así que me di cuenta solo, en un momento me di cuenta que entraba a casa y iba automáticamente al patio a que Pupu me salte, porque necesitaba que alguien me celebre, ¿no? Esas son las cosas que te dicen, llegué a casa. Y qué feo es cuando llegas a casa y en vez de celebración hay otra cosa, ¿no? Llegaste. A ninguno nos pasa, jamás ni nos pasará, ni nos ha pasado. ¿Amén? Claro, exactamente. En algún momento de 10, 20, 30, 40 años de matrimonio pasarás por ahí. Por la sensación de que llegaste y no te estaban esperando. Cuando uno llega y nadie lo está esperando, cuando uno llega y no siente que ahí hay herencia, cuando uno llega y no tiene sentido de pertenencia, cuando uno llega y no hay celebración, uno siente que no está en casa. Uno siente que es un lugar que duerme. Las personas que inician una crisis matrimonial, la inician por conflictos con estas cosas. Y estos son los reclamos de los cónyuges que piensan en el divorcio. Y una persona que se va de una congregación, también se va por alguna de estas cosas. O por 2 o 3 de estas cosas. Son principios. ¿Alguien me está entendiendo? Y además está de acuerdo, más o menos. ¿Sí? ¿Está más o menos de acuerdo? Bueno, usted me dijo que le gustaba la Biblia. Con estas cosas en mente, ¿sabe qué? Hace unos años, nosotros Semana Santa estuvo una festividad muy particular, en nuestro momento más festivo del año. Hacemos un Vía Crucis que transita por toda la ciudad, que se transformó en el Vía Crucis de la ciudad, entonces el municipio lo declaró de interés y lo promociona con los impuestos. Bueno, toda una cantidad, así que tiramos la casa por la ventana. Y el Vía Crucis es una movida tremenda. El sábado hacemos el Día de la Familia también para toda la ciudad, ocurre en las plazas y qué sé yo. Y el domingo los cultos de resurrección. Así que el jueves es casi nuestra única reunión del año para adentro. ¿No? Es casi, nosotros tenemos poquitas reuniones del año que son pensadas para la congregación. Siempre yo todo lo pienso en el contexto de que sea público y de que incluya la ciudad y demás. Pero el jueves de Semana Santa es una cena muy particular, muy íntima. Hemos hecho, todos los años hacemos algo diferente y hemos llegado a hacer la cena según la tradición judía para toda la congregación. Así que un día hicimos 10 corderos al asador para servir los pedazos de cordero y toda la cosa. Pero hace 2 o 3 años yo venía con esto y entonces estaba con este tema y me fui a Hebraica,
que es una librería de uno de los seminarios judíos en Buenos Aires. Y estaba ahí en medio de las góndolas buscando un material, y estaba buscando material sobre pactos. Y entonces me acerca un rabino con el sombrero y todas las cosas, un sefaradí, y yo sé que ustedes no me van a creer, pero hay gente que me ha dicho que tengo apariencia judía. Yo sé que no, pero... Entonces me acerca este hombre y me dice, hola, ¿qué tal? Me dice, ¿qué está buscando? Y estoy buscando materiales sobre pactos. Ah, me dice, ¿y usted de qué comunidad es? Bueno, yo soy de Adrogué. Ah, me dice, no sabía que teníamos comunidades en Adrogué. Bueno, ahí estábamos, le digo, llevándola más o menos. ¿No? Entonces, el hombre me empieza a hablar y yo le digo, bueno, la verdad es que, le digo, yo soy pastor bautista. Le digo, nuevo, bautista. ¿Nadie se va a poner de pie? ¿Sí? Bueno. Y entonces el hombre me mira y me dice, ¿usted entiende los pactos? Y bueno, hasta este momento vengo pensando que sí, pero estoy con la sensación de que voy a aprender algo. Entonces me agarra 2, 3 libros y me dice, venga conmigo, me lleva a su oficina. Y el hombre tenía una oficina ahí, me atendió muy bien, me sirvió café, a diferencia de Peñiel, ¿no? Entonces, resulta que estamos ahí y me dice, vamos a hablar de unos pactos. Me dice, ¿cuántos pactos conoce usted en la Biblia? Entonces empezamos a hablar del tema y el hombre me explica, miren qué interesante, por ahí ustedes ya lo sabían, para mí fue interesante ese día. Me dice, en la Biblia hay 2 tipos de pactos. Me dice, hay pactos que Dios le establece al hombre. Vení en pos de mí, consagra tu corazón, vos serás mi pueblo, yo seré tu Dios. ¿Sí? Probadme ahora en esto, traer el diezmo en el alfolí, vas a ver las ventanas de los cielos abiertas, pactos. Pero él me decía, pero después hay pactos que el hombre le propuso a Dios, que no hay en la Biblia un versículo que diga que había que hacerlo, sino acciones que los hombres comenzaron proponiendo ellos un pacto a Dios y Dios los aceptó y los tomó. Es como esas oraciones que hacemos. ¿Alguien ha tenido a alguien muy cercano enfermo? Y no sé si está bien o mal, pero yo lo he hecho. ¿No le propusieron a Dios un negocio? Señor, si hace esto, yo haré lo otro. ¿No les pasó? Yo tuve mi hijo más chico. Al tiempo de nacer se manifestó una enfermedad neurológica en su cabeza y lo atendió uno de los mejores especialistas del país y demás, pero me explicó que no iba a vivir, que la enfermedad no podía ser revertida. Y yo me acuerdo de esas noches orando en el parque de mi casa y le he propuesto a Dios, menos hacerme de boca, le he propuesto todo. Todo, nada. Cualquier cosa. Sí, lo mismo sentí que hacía el cielo, aplaudía. Lo mismo, tuve la misma sensación. Entonces, ¿vieron? Es uno proponiéndole algo a Dios. ¿Han hecho eso alguna vez? Nunca han orado diciéndole, Señor, si me guías, entonces yo... No, después viene la contestación. Yo no estoy muy seguro que viene por lo que yo propuse. Creo que siempre es la misericordia de Dios, ¿no? Pero me parece que Dios también mira el corazón rendido con una cuotita de desesperado que termina a sus pies. Bueno, a esto se refiere la palabra cuando dice que hay pecados que son el fruto del corazón duro, que hace justo lo contrario, alejarse de Dios. Pero, volviendo al tema, este hombre me decía, hay cosas que nosotros le proponemos. Y me contó, me dice, hay 4 que son los fundamentales. ¿Tienen las Biblias? Bueno. Dice, en la Biblia dice, existe el pacto de la sal. No hay un versículo que diga que deberíamos ofrendarle a Dios sal, pero fue una costumbre de los hebreos que cuando hacían un negocio entre ellos, al final del negocio intercambiaban unas bolsitas de sal, no importaba lo que estuvieran negociando. Ustedes saben que la sal en aquel momento era dinero.
Tener sal, por ejemplo, significaba tener heladera, porque todo lo que sobraba se conservaba en sal. Así que imagínense la importancia en el desierto, con el calor, tener sal. Así que antes que existiera el dinero acuñado, la moneda, existía la sal como un elemento de intercambio. Entonces cada familia, cuando terminaba de negociar lo que fuera, animales, lo que fuera, los negociantes intercambiaban las bolsitas de sal, ¿sí?, con los colores de la familia. El símbolo era: Dios está entre nosotros. Acabamos de ganar los dos. Para los que estudiaron algo de marketing, el win-win ya estaba en la Biblia antes que lo inventara nadie, ¿no? Y entonces el concepto era: acabamos de hacer algo que los dos ganamos porque Dios estaba en medio nuestro. Y entonces tomaban ese poquito de sal, lo mezclaban de manera que ya no se sabía de quién era la sal original, y eso era parte de las ofrendas al tabernáculo. No hay un versículo en la Biblia sobre hacer esto. Fue una costumbre que tomó Israel. Fue algo que Israel empezó a hacer. Y en un momento, ustedes lo tienen ahí en Números, en el capítulo 18, en el versículo 19, Dios lo menciona como algo que ya está en la cultura de Israel. Y hablando de los pactos que él hace, dice: será como un pacto de sal. Ahora, otra vez, fue una costumbre hebrea que Dios en un momento la miró y dijo: está bien, simboliza algo bueno. Y no lo combatió, lo dejó correr. Tampoco sabemos bien en qué momento desapareció, pero está muy presente en muchos lugares del Antiguo Testamento. Pongo este porque por ahí es el más claro. El pacto de la sal. El símbolo era: Dios es nuestro proveedor. ¿Sí? Dios es nuestro proveedor. Hay otro pacto súper interesante que ustedes por ahí lo conocemos más, que es el pacto de la sangre, ¿no? La primera vez que hay una acción de sangre en el contexto del pacto es cuando Noé baja del arca, ahí en el capítulo 8 del libro de Génesis. Es de las primeras ofrendas de la Biblia. Noé ofrenda en ese momento lo más valioso que hay en la tierra. Hasta hace unos días, lo más valioso de la creación, ¿qué era? Un barco. Estaba todo inundado, lo más valioso de la creación era un barco, y Noé era el dueño. Pero de pronto bajó el agua y el barco quedó arriba del monte y ya era lo más inútil de la tierra, ¿no? Y lo más valioso de la tierra pasaron a ser los animales. Y Noé era dueño de todos. Y entonces, en una reacción de adoración, ¿sí? Y de paso le estoy dando el bosquejo para compartir la ofrenda mañana. Yo creo que la ofrenda es una reacción. Creo que cuando una persona ofrenda por obligación, para mí pierde dinero. Creo que la ofrenda correcta es la ofrenda que es una reacción. La respuesta, si el diezmo corre o no en el Nuevo Testamento, yo entiendo que no corre. Yo creo que corre lo que dijo el pastor acá, corre el 100%. Y lo simbolizo de la mejor manera que puedo. Y yo entiendo y veo que la gente consagrada, siempre termina poniendo más del diezmo. Cuando va al altar con la motivación correcta. La motivación correcta es la ofrenda como reacción. Moisés bajó de ahí y le dijo: Dios, te doy todos los animales. Dios le explicó que no, porque tenían que repoblar la tierra, y arreglaron con un par. Y se establece ahí, es una declaración de pacto, ¿no? Una declaración de consagración. Dice: no voy a caminar hacia atrás, voy a caminar con vos. Y ese pacto por ahí lo entendemos más. Pero resulta que antes de la enseñanza de los sacrificios en el tabernáculo hubo este pacto propuesto con sangre por parte de Noé, que Dios después lo termina aceptando y llevando un poco más. La sangre representa la vida. Así que si decimos que la sal representa la pertenencia, entonces probablemente esta sangre tiene que ver con... que la sal significa provisión, esta sangre tiene que ver con pertenencias. En mi vida está acá, es Noé diciéndole a Dios: no tengo otro plan que andar con vos. El tercer pacto es interesante también, está en Génesis 38, después está muchas veces, en el libro de Cantares también aparece mucho. Pero en Génesis 38 hay ahí una historia que ustedes seguramente recuerdan, de Judá con Tamar. ¿Se acuerdan de esa historia?
La tienen ahí en el versículo 18. Resulta que Judá tenía unos hijos y el hijo mayor se casa con Tamar y al poquito de casado se muere. Así que, según la tradición judía, Judá casa al segundo hijo con Tamar de nuevo y al toque se le muere otra vez. Entonces Tamar lo llama a Judá diciendo, bueno, mandame el tercero. ¿Y Judá qué le dijo? Vemos. ¿Sí? Pero claro, lo vamos viendo más adelante. Y no se lo mandó nunca, obviamente. Pero Tamar estaba determinada a pertenecer a esa familia. Entonces, en un momento que Judá va de visita al pueblo donde vivía Tamar, ella se disfraza de prostituta, está en la entrada del pueblo en el camino. Y bueno, una cosa va, una cosa viene. Judá termina en la catrera con Tamar. Y resulta que lo agarra Judá sin cambio. Tamar no tenía postnet, entonces el tema, cuando Judá le dice no te puedo pagar, ella le dice dame tu sello. El sello era como el DNI nuestro, tenía que ver con la identidad. Era la manera en que una persona certificaba quién era. Cada tribu tenía un logo, en general de un animal. El logo de la tribu de Judá, ¿cuál era? El león, ¿no? Y entonces el sello, y si el sello estaba hecho en oro o en algún metal precioso, significaba que ese era el capo de la tribu. Y Tamar está determinada a quedarse en la familia de Judá. Y entonces le negocia y se queda con el sello. Y le dice, cuando pases acá de nuevo, me pagás y yo te devuelvo el sello. Se lo deja en caución, digamos. Judá pasa un tiempo y no va que Tamar sale embarazada. Entonces le avisan a Judá, y Judá va y dice, ¿quién habrá sido el atorrante? ¿No? Y se calienta y dice, no, mátenla. Y al que sea el papá, mátenlo también. Entonces Tamar se levanta y dice, el papá es el dueño de este sello. Y Judá, misericordioso, dice, bueno, tampoco nos vamos a andar calentando así. No nos vamos a poner como locos. Sí, son tradiciones viejas, dicen, ¿no? Y dice que recuperó el sello de esa manera. La historia es que Tamar queda en la genealogía de Jesús. Cuando Mateo hace la lista de las genealogías, allí está Tamar. Así que fíjense si le salió bien la movida. Pero el asunto es que lo que está allí era la costumbre que tenía Israel de simbolizar su pertenencia al pueblo con este símbolo. Un sello en algún momento era un bordón, en algo que era una borla que colgaba del cinto, en otro momento era un báculo, pero representarlo de alguna manera. Tener eso era tener pacto de identidad. Y el cuarto es mi preferido. ¿Tienen Ruth? El libro de Ruth. Miren, el capítulo 4, del versículo 7, cuenta una costumbre que tenía Israel extraordinaria. Dice que cuando terminaron de negociar la tierra, dice que 4.7 de Ruth, dice que cuando terminaron de negociar una tierra, una operación inmobiliaria que estaban haciendo, dice que canjearon sandalias. Y el cuarto pacto es el pacto de las sandalias. La tradición ahí decía que había un calzado que pisaba la tierra y que a cada escritura le coincidía la hojota con la cual los patriarcas habían pisado la tierra prometida cuando habían entrado con Josué. Y entonces era una tradición, no hay un versículo sobre esto, era una tradición que había tomado Israel, representar el sentido de posesión de la tierra. Después de firmar todos los papeles y todas las cosas, intercambiaban sandalias, diciendo, esta es la hojota que pisa este territorio. Se creía, y según la tradición, era la que había usado en su momento, qué sé yo, Caleb para heredar la tierra, o Josué para heredar la tierra, o cualquiera, Otoniel, o cualquiera de los que habían entrado a la tierra prometida. Entonces ustedes saben la costumbre, Israel tenía una cosa que se llamaba jubileo, que cada 49 años, en el año 50, toda la tierra volvía al dueño original. Y era una manera de garantizar que si uno manejaba mal su dinero, no iba a endeudar más de 2 generaciones. Entonces el efectivo quedaba en el bolsillo, pero cada 49 años, en el año 50,
la tierra volvía al reparto original. Entonces, si una persona había hecho malas decisiones económicas, lo iba a perjudicar a los hijos, pero ya no lo perjudicaba a los nietos, porque en el término de esos 50 años, el nieto volvía a ser propietario de la tierra. Y así nivelan. ¿Cuánto valía la tierra? Depende cuánto faltara para el año 50, ¿no? Un sistema que mantenía incluso acomodado el mercado. En el interín, todas esas operaciones canjeaban las sandalias. Esta es la sandalia para esta tierra. ¿Cómo lo ven? No, ¿cómo lo ven? Me dijo el judío, mirándome y me dice, ¿entiende? Digo, yo creo que estoy entendiendo hasta ahora que usted me preguntó si entiendo. Entonces me mira el hombre y me dice, ¿usted no se da cuenta que esto es el hijo pródigo? ¿Usted no se da cuenta que estos pactos son los que el padre le restaura al hijo pródigo? Por supuesto, si tu pregunta es si el rabino había leído la Biblia, conocía el Nuevo Testamento también como yo. Y entonces me dice, ¿no te das cuenta que el hijo está lejos? Que se va porque no se siente en casa. Que algo pasó ahí. De manera que este joven crece y llega al momento de su vida donde todo lo que hay en casa no lo siente de él. No hay ahí pertenencia. No se siente de la familia, no tiene identidad. Sabemos que no se llevaba muy bien con el hermano. Probablemente habrá sido un papá que le faltaba un cachito de celebración o de afectividad o algo. El asunto es que este muchacho llega a una edad de alrededor de los 30 y no está en casa. Duerme ahí todos los días, pero no está en casa. Se crió ahí, pero no está en casa. Sabe que cuando el papá muera, una parte de eso es suya, pero igual sin estar en casa. Come en la mesa todos los días, vive tranquilo económicamente hablando, pero no vive tranquilo en el corazón porque no se siente que es parte de ese lugar. Y entonces un día se sienta con el papá, y si usted quiere seguir la historia, está en Lucas capítulo 15, un día se sienta con el papá y le dice, dame lo mío. Y el papá se lo da. Entonces él se va lejos. ¿Por qué se va lejos? Bueno, porque cuando uno se está escapando de algo, cuanto más lejos mejor. Cuando uno quiere ser otro, necesita ir lejos. El varón que tiene planeado ser infiel, normalmente lo hace lejos. Y cuanto más lejos mejor. Y la persona que se va a ir de su congregación, nunca se cambia la de la vuelta. Incluso a veces en las ciudades grandes hasta se complica. Porque cuando uno se va de algún lado se quiere ir lejos. Y dice que lejos gastó el dinero con un montón de gente que le ayudó a gastarlo mal. Déjenme decirles que cuando uno se va lejos, cuando una persona está lejos, suele rodearse de gente que le va a ayudar a confirmar lo que cree y lo que siente. A veces nosotros decimos que fulano se echó a perder por la junta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nadie se echa a perder por la junta. Yo creo que uno busca la junta que sintoniza con el corazón. Creo que buscamos rodearnos de la gente con la cual sentimos sintonía. Y si la sintonía de mi alma es para lo malo, necesito sintonizar con esa gente. Todos buscamos que lo de afuera sintonice y confirme lo que me pasa adentro. Las conductas, lo que hacemos, es el resultado final de lo que creemos. Lo que se ve de nosotros tiene que ver con lo que tenemos adentro. En la vida del creyente es exactamente igual. Así que él se va a otra comarca, se va lejos y se junta con gente que él la detecta que le pasa lo mismo. Gasta mal gastado todo lo que posee con esa gente, de pronto está como judío cuidando cerdos, trabajo inmundo,
en medio del barro, un ambiente inmundo, deseando comerlo de los cerdos. Y dice la palabra que un día volviendo en sí, quiere decir que el día anterior, ¿cómo estaba? Enajenado, en otro lado. Jesús ora 5 veces por los discípulos para que se les destrabe el entendimiento. Y no es el tema de hoy, pero una enfermedad de los cristianos. Creemos que sabemos todo. Jesús, ¿se acuerdan del pasaje que le dice a los discípulos, dejen los chicos venir a mí? Y entonces agarra unos pibitos y dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas, hablando de las verdades del reino. Dice, de los sabios y los entendidos, y la entienden estos chiquitos. Es interesante, la palabra que nosotros tenemos traducida por entendido es una palabra griega que está solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y las 2 veces en este contexto, que es la palabra kartajeromai. ¿Lo quieren decir conmigo? Kartajeromai. ¿Cuántos no hablaban griego hasta este momento que arrancamos? Okay. Entonces Jesús le dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los kartajeromaios. La palabra kartajeromai literalmente quiere decir trabado. Nadie está más trabado que el que cree que entiende. Kartajeromai. ¿Sí? Nadie está más complicado que el que cree que la tiene clara. Ahora lo buscamos. ¿De qué cosas yo no leo? De las que creo que ya no hay nada para leer porque lo leí todo. ¿Y de qué cosas no pido consejo? En las que creo que la tengo muerta. ¿Qué cosas no busco entender más? Las que creo que nadie me puede explicar. Entendido. ¿Y en qué cosas no pido ayuda? En las que creo que no hay manera de ayudarme porque yo de eso ya lo sé todo. En aquello que creo que lo sé todo, ¿cómo estoy? Trabado. ¿Cómo estaba mi vieja el día que me vino a ver al despacho del rector? Trabada. Creía que entendía. ¿Puede haber creyentes kartajeromayos? Muchísimos. Ninguno de ustedes que son geniales, pero otros de otros retiros. Trabados en la certeza de lo que creen que entienden. Yo no tengo tantos años como algunos acá, pero tengo muchos más años que muchos acá. Y mirando para atrás, me doy cuenta la cantidad de veces que creí entender algo. Y el tiempo era diferente. Como les conté, yo estudié ingeniería, así que para mí 2 más 2 son 4. Y cuando empecé el ministerio, Dios me hizo tantas veces el chiste de ponerme en situaciones que no tenían absolutamente ninguna explicación, que no había maneras de explicarlo y que además me hacían sentir ridículo. Para recordarme que Él está muy por arriba. La palabra dice que lo más necio de Dios, sabemos que no tiene, supera lo más sabio mío. Cuando yo creo que la tengo, me quedo trabado. Ese día al joven se le destraba el entendimiento. Vuelve en sí y ve lo obvio. Dice, los empleados de mi viejo viven mejor que yo. Yo me voy a ir a la casa de mi papá a que me dé trabajo. Y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. De paso, no se puede pecar solo contra el cielo o solo contra la gente. ¿Saben eso, no? Si uno peca contra alguien, peca contra el cielo. Porque el evangelio es amor por Dios, amor por la gente. Si yo le hago una maldad a alguien, ya estoy pecando contra el cielo. Y yo peco contra el cielo, irremediablemente le voy a hacer maldad a alguien. Entonces él agarra y dice, yo pequé contra el cielo y contra ti. Haceme la gauchada, tomame de empleado. Y entonces está volviendo a la casa. A mí me gusta pensar que el papá salía todas las tardes a esperar ver aparecer al hijo, y de pronto el papá está ahí, lo ve llegar. ¿Tienen Lucas 15? Ayúdenme. Le da instrucciones a la gente y le dice, pónganle, ¿qué cosa? El mejor vestido. Vestido nuevo, anillo, calzado, y háganle un asado. Denle provisión, recuérdenle su identidad
recuérdenle que esta es su casa y vamos a celebrarlo. Denle provisión, restáurenle el pacto de la sal. Recuérdenle que acá hay provisión para él. Pónganle anillo. Recuérdenle que tenemos un pacto de identidad. Él viene de mí y va a generar mi descendencia. Es de acá. Pónganle hojotas. Recuérdenle que la tierra que pisa es de él, que este es su lugar. Herencia. Y vamos a celebrarlo. Derramen sangre. Maten el becerro gordo. Si no están estas cosas, uno no se siente en casa. Y si uno no las practica, no hace sentir en casa al otro. Mi esposa tiene un encuentro de hijos de pastores, de diferentes edades, pero de 18 años para arriba, que empezó chiquito hace unos años en una ciudad, en Bahía Blanca, y luego fue creciendo y cada año ha ido creciendo más, ¿no? Se promociona porque es una cosa que es así por mano a mano, voz a voz, ¿no? La primera vez que se hizo no lo organizamos nosotros. La hija de un pastor la llamó a Mari y le dijo: mirá, estamos atendiendo muchos hijos de pastores heridos y creemos que vos de eso podés hablar. Algunos de ustedes conocen el testimonio de mi esposa. Mi esposa fue violada 2 veces, una vez por un pastor, otra vez por un misionero, y las 2 veces en la iglesia. Que serían buenos motivos para apartarse, ¿no? ¿Qué opinan? Y de ahí Dios hizo su tarea, su obra de restauración, y como siempre levantó de lo malo algo bueno, y Maru se levantó con un ministerio de restauración fuerte. Entonces fue ese primer encuentro que eran 20, al año siguiente eran 30, al año siguiente 50, ya están viendo cómo reorganizarlo, porque ya es tanta gente, ya no se puede hacer el trabajo uno por uno. Y entonces atiende y atendemos en la iglesia a muchos hijos de pastores que se han venido a congregar a Adrogué, la misma situación todo el tiempo. Chicos que nunca se sintieron en casa, que sintieron que la iglesia estaba antes que ellos. Hijos que nunca se sintieron celebrados, que había tiempo para cualquier otro, pero nunca para ellos. Padres que no estuvieron en cumpleaños, que faltaron días importantes, días de celebración. Hijos que tuvieron la sensación de nunca formar parte. Se miraban la mano y nunca tenían anillo. Y que jamás sintieron que en el lugar donde estaban era herencia. Una persona se siente en casa si le proveemos esto. Y una persona deja de sentirse en casa si le restamos esto. Tus hijos se van a sentir en casa si cuando se miran las patas tienen la hojota que vos le diste, diciéndole: este lugar es tu lugar. Papás santos del Señor. Jamás le digas a tus hijos: cuando tengas tu casa, haz lo que quieras. Y si ya lo hiciste, no lo hagas. Porque tu hijo cree que ahí donde vive es su casa. Y si yo le digo: cuando tengas tu casa, haz lo que quieras, es como recordarle: acá donde estás no es tuyo. Esto es mío y vos estás de paso hasta que, no sé, te cases o te vayas. Todo lo que podamos hacer para reformar cualquier sentimiento y afirmar la identidad hace sentir a mi hijo en casa. Y cuanto antes lo haga, acá hay papás jóvenes, dice la palabra: instruye al niño en su camino, aunque fuere viejo, no se apartará. Ojo que eso es una ley. No es una ley solo para la instrucción bíblica, es una ley. Lo que le meta a un pibe en la cabeza de 0 a 8 va a ser el camino de toda su vida, a menos que, como dice Primera de Pedro en el capítulo 1, Dios lo libre con su sangre preciosa. Pero si no hay ahí un evento, aún en creyentes, de liberación y sanidad, aquello que le metieron
le va a marcar el camino. Y muchos acá lo sabemos, porque yo escucho gente de 50, 60, 70, que cuando le reclaman ser más afectivo, te cuenta que el padre no lo abrazaba. Y uno tiene que decir, pero eso quedó 60 años atrás. Lo que uno no resuelve nunca queda atrás, porque forma parte de mi vida. Cuando nosotros le damos al otro el sentido de valor, cuando lo celebramos, cuando le recordamos que su casa es su lugar, cuando le afirmamos quién es y la identidad que tiene, lo volvemos parte. Y entonces siempre se siente en casa. Cuando yo dejo de servir esa comida o aporto otra cosa, esa persona batallará con ser parte y batallará con sentirse en casa. El miembro de la iglesia es así. El miembro de mi familia es así. La persona que sirve conmigo en el ministerio tiene las mismas necesidades. Y otra vez, igual que el chiste de esta mañana, lo sabemos porque a todos nos pasa lo mismo. Necesitamos ser reconocidos. Necesitamos que nos recuerden que mi lugar es mi lugar. Nos hace bien mirarnos los pies y decir, yo estoy en casa, esta tierra es mía. Tenga o no tenga mi nombre en la escritura, esta tierra es mía. No me crié en una casa muy violenta, así que imagínense cuando me puse de novio con Maru y me di cuenta muy rápido que me quería volver viejo, gordo y pelado con ella. Aparte de gordo, muy bien. Pelado, ahí ya estoy en carrera. Y lo de viejo va llegando solo. Pero veníamos de estos lugares. Por más que mi esposa era hija de un pastor, el papá de mi esposa para mí era más importante que mis propios padres. Lo fue en mi vida. Mi pastor fue más que mis propios padres. Pero yo venía con aquello y Mari con esta historia que le acabo de contar. Así que automáticamente, cuando comenzamos a caminar el ministerio y yo dejé la empresa que mi familia tiene, que recuperé y que tenemos hoy, y tomamos la decisión de todo aquello, fue complejo. Cuando hablé con mi papá de que me iba a meter al seminario, no le cayó bien. Mi papá no era cristiano. Todo eso se restauró. Mi viejo después conoció a Cristo y verdaderamente nació de nuevo. Pero en aquel momento fue duro. Y entonces una pareja de amigos nuestros que estaba recién casada nos dio un consejo. Estábamos nosotros de novios acercándonos a la fecha de casamiento y este matrimonio de amigos que ya también estaban en el ministerio, Omar y Alejandra Cabrera, y que teníamos una amistad de aquella época. Ese día en una charla nosotros fuimos a verlos para que nos den consejos de los primeros años de matrimonio y Omar me habló de soñar y planear el futuro y dejar que esa visión me marque el camino y no hacer y sí hacer lo que coincidiera o no coincidiera con eso. A nosotros fue muy importante aquello, nos marcó mucho el ritmo y salimos de esa charla con Omar y con Ale y empezamos a planear y a pensar, decir, bueno, nosotros queremos a los 10 años de casado esto y a los 20 esto y a los 30 esto, y cuando estábamos en medio de la lista yo me di cuenta que habíamos puesto muchas cosas materiales y de pronto en la oración Dios empezó a cambiarnos el corazón, ¿no? Y hablarnos de la herencia que había que levantar y las herencias que había que eliminar y las que había que adquirir. Y vino una palabra que nos marcó el matrimonio: el hombre sabio le deja herencia a los nietos. No dice ni siquiera a los hijos, dice a los nietos. Piensa más allá. A los años, nosotros teníamos que tener 5 años de casados, en medio del santo gobierno menemista.
en la época que nadie le daban crédito, la dueña de la casa que alquilábamos vino y nos dice, yo les quiero vender esta casa. Y nos ofreció financiarnos, y, o sea, nos hizo una propuesta que era imposible. Los que se la contaban me decían, no, mentira, no puede ser. Y todo era tan bueno que yo se lo vendí a mi esposa y sinceramente lo tomé automáticamente como que era la gracia de Dios, porque nosotros estábamos orando para tener nuestra propia casa. La ubicación de la casa era muy buena, aunque la casa era chiquita, pero la ubicación era muy buena. Y entonces, en un momento, estábamos sacando un pequeño préstamo para financiar unas cosas del escribano y qué sé yo. Y aún eso nos había salido de una forma insólita. Yo en ese momento no tenía capital, había perdido mi lugar en la empresa, así que no tenía nada para respaldar, mi esposa tampoco. La noche anterior a firmar, me quedo orando y dándole gracias al Señor por el día siguiente. Y ¿conocen los silencios de Dios? Cuando Dios no te dice ni papa, nada, cero. Y a mí eso me alarma, porque me da la sensación que yo estoy hablando algo que Él no quiere hablar. Y hice una pregunta que no había hecho. Yo había dado por sentado que era una buena cosa comprar mi casa. Nadie compraba en ese momento. Y entonces le pregunté, Señor, estamos bien, ¿no? Comprar la casa. Clarito el Señor, no. Y entonces Dios me muestra mi abuelo pagando el plan Arbolada, 20 años. Y cuando vino el momento de mi viejo casarse no lo pude ayudar, estaba terminando de pagar. Y me muestra a mis viejos pagando la 1050, 20 años. Y cuando vino el momento de algunas cosas claves para mi vida, que tuvieron que ver con el estudio y todo, mi papá no me pudo ayudar. Estaba terminando con la 1050. Y de pronto me vi yo pagando 20 años, y cuando mi hijo tuviera 20 y pico para casarse, yo iba a estar pagando lo mismo que pagó mi viejo, lo mismo que pagó mi abuelo. Y así que decidí que iba a tratar de hacer todo lo posible para que mis hijos se sintieran en casa, y no me iba a importar lo que a mí me pasara. Y llamé a la mañana al escribano a decirle que no íbamos a ir y que no íbamos a comprar la casa. La señora dueña de la casa se enojó, el escribano se enojó, mi suegro se enojó, y mi señora me dijo, esto que estamos haciendo está seguro que es la voluntad de Dios. Totalmente. Ok. Y empezamos a armar las cajas porque la mujer nos dijo que no me dejáramos la casa. Así que una noche estaba por comprar y a los 2 días estaba buscando una casa para mudarme. Y la negra me apoyó y me creyó, y Dios en su buen humor conseguimos una casa en la misma cuadra. Así que la mudanza salió gratis. Pero fue complejo. A los años mi esposa se enfermó, mi hijo se enfermó, nos endeudamos muchísimo, pero muchísimo. Y yo me di cuenta que no hubiera podido pagar la casa que hubiera comprado. El día 3 cobraba el 2, el 3 ya no tenía un peso. Se me iban a pagar las deudas y se me iban a pagar los médicos. Horrenda cosa es caer en manos de médicos vivos. Y Dios se prodigó en milagros de salud. Mi hijo no murió, no tuvo consecuencias neurológicas, es una bendición. Mi esposa, que le internaron con una pancreatitis aguda, el médico me dijo que iba a morir esa noche, no murió. A la mañana estaba sana, el médico no nos quiso volver a atender. Pero al tiempo empezó con un síndrome que se llama Guillain-Barré y estuvo más de 5 años enferma. Casi 1 año de eso totalmente paralítica en la cama. Llegó a no saber si tenía los ojos abiertos. Y ahí nos endeudamos mucho, mucho, mucho. Y el día que lo único que me quedaba era el auto, y el día que le dijeron a Mari que la enfermedad había desaparecido, que ahora venían 2 años de recuperación física, ese día me secuestraron.
y me llevaron el auto. Por un error. Me cruzaron 2 autos y me llevaron, y luego la gente que me llevó pensó que iba al banco a depositar y yo iba al banco a pedir. ¿Sí? Pero se llevaron el auto, así que lo único que me quedaba de capital lo perdí ese día y nunca lo recuperamos. Así que de una manera milagrosa, en los siguientes 7 años pagué las deudas de 7 años. Y no sé cómo. Por ejemplo, uno de los bancos fui un día a explicarle que necesitaba refinanciar porque no iba a poder pagar. Y entonces mi ejecutiva de cuentas mira la cuenta y dice, ¿pero refinanciar qué? Digo, tanta plata. Dice, pero usted lo tiene pago del mes pasado. No, le digo, no lo tengo pago. Sí, acá figura un pago exactamente de ese dinero. Digo, mire, no lo pagué. Dice, no, por ahí usted en medio de todo el lío que tiene, por ahí no se acuerda. Quédese tranquilo que yo me acordaría perfectamente si hubiera tenido en algún momento de los últimos años ese dinero en la mano. Entonces la mujer me dijo, mire, déjeme chequear. A los 2 días me llamó y me dijo, mire, me dice, por cajero, directo a su cuenta. Me dice, eso solo puede hacerlo usted con su tarjeta de débito. ¿Está seguro que no lo pagó? Lo estoy totalmente. Me dice, bueno, déjelo así, me dice, porque el banco, el balance le da bien, no le falta esta plata. Así que no sé. Me dice, ¿a alguien se lo pagó? Le digo, yo tengo mi tarjeta de débito yo. No sé, me dice la mujer, usted es pastor, ¿no? Sí, bueno, dele gracias a Dios. El incrédulo que predicaba a mí. El burro de Balaam me hablaba a mí, ¿no? Yo le corté y dije, no, me parece que era al revés el asunto. Con muchas de esas cosas salimos de las deudas. Y un día Dios vino con una palabra, la semana que pagué las deudas, Dios vino con una palabra y me dijo, antes del fin de año vas a comprar tu casa. Estábamos en un culto, hace muchos años que hacemos cosas con Cindy y Jacobs, y vino Cindy de visita y nos dio esa palabra. Y yo estaba trabado. Así que volvimos a casa y yo a la noche hice el devocional en fútbol de primera y Mari entró por internet a buscar casas. Y al día siguiente vino con una casa que quería ir a ver. Y yo la acompañé porque mi esposa. Y entonces terminamos de ver la casa y la gente de la inmobiliaria me dice, ¿y usted cuánto tiene disponible? Acá mi señora le va a explicarle. Entonces mi esposa dice, no tenemos nada, pero lo vamos a tener. La mujer la miró, dijo, ¿pero van a pedir un crédito o algo? No podemos pedir crédito por un tiempo. Sí. Pero entonces, ¿que tiene alguien que se las presta? Bueno, puede ser una opción. Salimos de ahí y Mari me mira y me dice, es esta la casa, es esta. Mari, le digo, amén. Le digo, vamos a orar, le digo, venimos de noche, la ungimos con aceite, pero no me haga pasar más por esto. Bueno, fuimos a ver 16 casas después de eso, y ya yo por último me bajé del barco y Mari vio 20 más todavía. Y por supuesto, cada vez que orábamos, mi señora oraba declarando la palabra y ya había convencido a mis hijos también, que también oraban por la palabra y yo decía amén. Yo estaba feliz y yo ya no podía creer que había pagado las cuentas. Nos llegó una tía mía que es soltera, creyente, un día nos viene a ver a casa y nos dice, ¿ustedes están orando por una casa? Amén. No, yo oraba. Sí. Me dice, ¿tienen algo en vista, algo? Y cayó Mari con su carpetita. Y le digo, ¿pero por qué, tía? Me dice, mira, yo sabía que su mejor amiga estaba enferma. Mi tía vivió muchos años en Francia, trabajó para una petrolera muy importante y ahí se hizo amiga de esta mujer francesa que cuando se jubila se viene a vivir a Buenos Aires. Y la mujer se agarra cáncer, mi tía la cuida como si fuera de la familia. Y una noche la mujer, poquito antes de morir,
Le dice, ¿qué orás? Pues mi tía pasaba la noche arrodillada, mi tía una mujer de oración. Y dice, bueno, estoy orando para que Dios te sane. Y además, me dice, Dios me puso hace un mes y algo la carga de que le tengo que comprar una casa a mi sobrino. La mujer a los 2 días entró en coma. De pronto mi tía llega un día a verla, la mujer había salido del coma, hace ir un escribano y su abogado personal y le traspasa una caja de seguridad. Y le dice, ahí adentro está el dinero de la casa de tu sobrino. Andá y comprale la casa. Y si respecto a la oración de mi salud, seguí orando por un milagro, hoy el médico, bueno, y también la mujer, mi tía hizo eso, fue, agarró la caja de seguridad, metió la plata en una bolsita de Jumbo y se vino en el Roca, y ese fue el segundo milagro, con los dólares adentro de la... Y llegó a mi casa y dice, porque yo, y me pone la plata, nosotros compramos nuestra casa, por supuesto, ¿cuál compramos? La primera, la cara de la mujer fue genial, ¿sí? Y la compramos de contado, sin deber un peso. Y nunca llegué a darle las gracias a la mujer porque al otro día a la mañana ya había fallecido. Llega el día de escriturar. Y yo otra vez, toda la noche orando y dándole gracias al Señor, y el Señor otra vez. ¿Mañana qué vas a hacer? Yo voy a comprar la casa con la plata que vos me diste, según la palabra que vos largaste. O sea, estamos bien, esta vez estamos bien. Entonces Dios me habla y me dice, ¿la casa de quién? La casa tuya. Pero clarito, miren, yo tengo momentos que Dios me ha hablado muy, casi que lo oí. ¿La casa de quién? Y me acuerdo de la oración de antes de casarnos. El hombre sabio le deja herencia a los nietos. Así que el día siguiente no escrituramos 2 días después. La casa que sé a favor de mis hijos. La escritura lleva los nombres de mis hijos. O sea, técnicamente vivo de prestado. Por eso lo trato bien. Medio que me saquen. Porque pensé que si yo hacía eso, cuando a ellos les tocara casarse, ya tenían media casa cada uno. Y entonces yo iba a poder darle cumplimiento a la palabra de hacer que mis hijos tuvieran herencia, que tuvieran provisión, que el lugar donde estaban sea su lugar, que jamás sintieran que estaban en otro lado que no fuera su propia casa, y afirmarlo de todas las maneras que pudiera, inclusive esa. Alguien me preguntó, ¿y el día que se casen qué harás? Venderé la casa y le daré la mitad a cada uno. ¿Y vos dónde vas a vivir? Yo me voy a ir a alquilar, a mí que me calienta. Nosotros compramos una casa de 4 habitaciones. Yo no voy a ser de esos padres que tienen la casa gigante para vivir los 2 solos y los hijos con 3 hijos viviendo en un departamentito apretados. Yo no digo que esté mal, pero yo no voy a hacer eso. Yo viviré yo en un lugar chiquito y mis nietos en un lugar más grande. Me parece que es así. En el sentido que digo que todo esto no es gratis. Y que hay cosas que nosotros hacemos para que el otro se sienta en casa. Cristo hizo más o menos lo mismo. Sangró, dice que nos dio su nombre, nos prometió que lo que pisáramos era nuestro, nos habló de ir a lugares donde incluso él no había llegado, nos dijo hijos, nos dijo amigos, expresó que éramos parte de su familia, aún por encima de su familia de sangre. Hizo todo lo que podía hacer para que yo cuando estoy con él me sienta en casa. Y ahora viene la parte nuestra, de sanarme de cualquier cosa que me roba estar en casa. Pero aparte de hacer lo que yo necesite hacer para que el otro se sienta en casa. Y en mi casa y en la iglesia es lo mismo. Una persona querrá volver, un hijo querrá volver a su casa y un miembro querrá volver a su iglesia. Si lo celebran, le recuerdan que su lugar es su lugar
le explican que su tierra es su herencia y hay allí provisión. Si el tipo va al altar y come y no se siente jamás desnudo porque está cubierto, hay provisión. Se mira la mano y dice, yo tengo anillo que dice que soy de acá. Se mira los pies y dice, acá hay herencia, este es un lugar donde yo quiero criar mis hijos y los hijos de mis hijos. Y cuando se encuentra con alguien, lo celebran y se alegran que está ahí. Y también pienso que hay muchos pastores pródigos que nunca se sienten en casa. Y que hay creyentes que no se embarran con el barro de los chanchos, pero que también les cuesta sentirse en casa. Y que nunca se embarran con el pecado, porque son de Cristo, pero que nunca logran sentirse en casa. Son cristianos pródigos, o pastores pródigos, o líderes pródigos. Pastores que cada tanto su iglesia les recuerda que su lugar no es suyo. Congregaciones que cada tanto le recuerdan a sus pastores que él está de paso, que ese lugar no es su lugar, es de ellos, como si fuera de ellos. Padres que le recuerdan a sus hijos que donde duermen no es su casa. Y gente que nunca celebra a nadie. Y gente que no conoce la experiencia de ser celebrado. Yo no sé cuál de todas las cosas que estamos poniendo arriba de la mesa en esta noche es algo que vos decís, con esto Dios me habla. Pero si esta noche Dios te habla, ponete de pie donde estás. Porque puede ser que vos estés acá esta noche y te des cuenta que voy a pensar que algunos se pusieron de pie porque están endeudados y otros se ponen de pie porque están heridos. Algunos se ponen de pie porque no les dieron y otros están de pie porque no dieron. Algunos se ponen de pie acá porque nunca fueron celebrados y otros se ponen de pie porque se dan cuenta que no han celebrado a nadie. Y si uno no sana estas cosas y no las resuelve delante de Dios, entonces nunca termino de formar parte. Estamos hablando de los tiempos. Bueno, ¿quieren algo de este tiempo? La enfermedad que tiene nuestra nación, la búsqueda permanente de ser parte de algo. Y puedo yo llenar mi Facebook con 5.000 amigos y no tener uno. Y puedo yo llevar el fanatismo de mi club de fútbol al extremo y no ser parte de nada. Y puedo yo hacer el esfuerzo que sea y nunca tener herencia. Un signo de los tiempos, los padres presentes de cuerpo, ausentes de corazón. Los amigos virtuales. Aún los que uno puede ver cara a cara. Este es un signo. La palabra 3 veces, hablando de estas cosas de los vínculos, dice, pero entre ustedes no será así. 3 veces, diferentes enfoques. Una de las veces es para explicar que acá el que se crea más que el otro, le está errando. Porque entre ustedes el mayor será el menor y el menor será el mayor. Y después Pablo habla de un despiole entre 2 mujeres y le explica a Timoteo que en la iglesia no debe ser así y que en la familia no debe ser así, y esto es iglesia y familia. Entonces voy a creer que te pusiste de pie por alguna de estas cosas. Voy a creer que te pusiste de pie porque esta noche estás dispuesto a ir delante de Dios y empezar a revertirlo en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que hay, miren, yo creo que hay casas mejores que la mía, pero no son la mía. Así que celebro la mía.
y doy gracias de la que tengo. Creo que debe haber familias mejores que la mía, pero no son la mía. Yo tengo la que tengo y esta noche la celebro. Y debe haber congregaciones mejores que la mía, pero yo tengo esta y entonces la que tengo la celebro. Y me paro para decir delante de Dios: no anhelaré otra casa que no sea mi casa. Yo querré